Hola, muy buenos días. Gracias por seguir y compartir estos devocionales. Te animamos para que lo hagas con tus amigos, con tus contactos. Y si buscas más información, puedes buscarnos en las redes sociales como Iglesia Comunidad La Red en la ciudad de Jalapa. Puedes visitar nuestro canal de YouTube y Comunidad La Red. Tenemos ahí muchos devocionales, mensajes que pueden bendecir tu vida. Y estamos en esta introducción de esta carta que escribe el apóstol Juan, la primera carta, y él es uno de los discípulos que tuvo una relación cercana y especial con el Señor Jesús. Fue quien se recostó en el pecho del Señor, por lo cual le dicen el discípulo amado. Esta carta se escribe en los años 85 y 90 después de Cristo, y la intención de esta carta es animar a la siguiente generación de creyentes. Esto es muy interesante, muy importante para nosotros, ubicarnos a quién está dirigida. La iglesia está creciendo, la iglesia se ha extendido, el cristianismo ha llegado por muchas partes del imperio, pero hay un peligro. Ya no está la persecución como al inicio, como veíamos en el libro de los Hechos, sino que ahora está esta segunda generación de creyentes. La iglesia está creciendo, y junto con ello están creciendo los hijos de estos primeros creyentes, los nietos de estos primeros creyentes, y están siendo confundidos por falsas doctrinas, falsos maestros, que los están llevando de alguna forma a ceder en su fe y a desviarse del camino de la verdad. Por lo cual el apóstol Juan está animando a los creyentes a mantenerse en la verdad de la palabra de Dios, y busca que estos nuevos creyentes, estos creyentes de esta segunda generación, puedan crecer en su fe y en su amor genuino a Dios y hacia las personas. Esta primera carta que escribe el apóstol Juan, vamos a ver el capítulo 1 y vamos a ver los versos 1 y 2. El versículo 1 dice: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos, lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Esta introducción que hace el apóstol Juan tiene que describe la eternidad de Cristo. Y es lo que escribe en su evangelio. En el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En otra versión dice el verbo era con Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Ese ser eterno era desde el principio, vino a la tierra, y él da testimonio de que sus sentidos naturales fueron testigos. Sus ojos lo vieron, sus oídos escucharon sus palabras, sus manos lo tocaron, y él experimentó algo maravilloso junto con otras personas. Esto era incomprensible para aquellos filósofos, que un ser divino se hiciera hombre, que dejara su lugar de deidad y habitara en un cuerpo mortal. ¿Cómo es posible que un ser eterno pudiera ser tan accesible y nos mostrara un camino que nos llevara a estar con él, a donde él habita? Y el apóstol Juan dice que él es la palabra de vida. Lo que Juan está expresando tiene mucho valor y sus palabras tienen mucho peso, ya que no es una tradición o es una idea que se estaba pasando de oídas, sino que él está hablando de su misma experiencia. Él fue testigo presencial de los hechos en la vida de Jesús. Caminó con él, vio su ministerio, y también él fue testigo cuando él fue llevado a la cruz, y también fue testigo de esta resurrección. El versículo 2 dice: Él, quien es la vida misma, nos fue revelado, y nosotros le vimos, y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna y estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Estos versículos son muy importantes porque están animando a esta segunda generación de creyentes a creer y a esperar, no solo en la vida eterna, sino a disfrutar de la herencia que tienen como hijos de Dios. En la iglesia estaban llegando personas con diferentes trastornos y formas de pensamiento respecto a Dios. Había judíos que sabían que Dios se revelaba en su palabra, y para los griegos Dios representaba una inteligencia en el universo, algunos dirían el gran arquitecto, y lo que Juan hace es enseñarles del que han escuchado o han escrito de ese ser eterno, al que han escuchado, al que han convivido con él. Y Juan, junto con otras personas, fueron testigos de este
acontecimiento. Entonces Juan les está diciendo, de eso que ustedes piensan, nosotros lo vimos, se nos fue revelado, Él vino a nosotros y nosotros tuvimos este acercamiento y esta relación. Él es la vida eterna que estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Estuvimos con Él y de eso ahora nosotros estamos anunciando. Así que Juan está llevando a la iglesia a tener esta comunión cercana con el Señor y a tener una fe genuina en el Señor, porque esa generación no ha tenido la experiencia que tuvo Juan, no fueron testigos presenciales. Ahora deben usar su fe para permanecer en sus enseñanzas, que siguen vivas, tan vigentes como en ese tiempo, y tienen el poder de transformar y cambiar la vida de las personas. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es poderosa, no está sujeta al tiempo ni a las circunstancias, sigue siendo tan eficaz y la palabra de Dios no regresa a Dios vacía sin tener un efecto o producir algo, un cambio en la vida de las personas. El apóstol Juan comparte de lo que ha sido testigo. Y esto es lo que nosotros también podemos hacer, de lo que hemos sido testigos, de lo que Dios ha hecho en tu vida, de cómo ese encuentro con el Señor Jesús cambió nuestra perspectiva, nos dio una identidad. Tal vez llegaste en un momento de necesidad y tu matrimonio se restauró, fuiste liberado, sanado de depresión, de tantas cosas, pero hay un mensaje que puedes compartir con alguien más. Y quiero dejarte con esta palabra que está en el libro de Colosenses capítulo 2, verso 6. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Y el apóstol Pablo está animando a la iglesia, permanece firme, sigue confiando, sigue creyendo, Dios está contigo, no te desanimes, Él te va a ayudar. Así como recibiste en ese momento ese encuentro con el Señor, ahora permanece en Él. No importa lo que te rodea, el Señor está contigo. Que tengas un excelente día, que Dios te bendiga.